Martín, y el apellido se lo debo, profesor, pero si no está acá está por ingresar, de seguro. Bien. Vamos a darle un minutito más a ver si ingresa. Y si no, ya vamos empezando. ¿No? Bueno, bien. Así que ahora los compañeros expondrían sobre prescripción y a continuación ya iniciamos el tema previsto para la clase de hoy. Perdón, profesor, buen día. Sí, ¿Qué tema queda? hoy tenemos clasificación. No, pero ¿qué tema Recuerden queda? siempre mirar el cronograma del curso, que ahí tienen los temas asignados día a día, así pueden ir siguiendo, inclusive si faltan, pueden llegar a ver qué es lo que le faltó. ¿Ah? No, pero ¿qué tema queda para preparar nosotros? Me refería. ¿Cómo, perdón? ¿Qué tema, queda algún tema para preparar nosotros? Recién me conecté, perdón. Sí, a ver, si yo no recuerdo mal, tenemos un par de compañeros que se habían anotado para imposibilidad de cumplimiento, que ellos los dejamos agendados para el 5 de abril. Y creo que el otro tema que había quedado sin dar era oblación y consignación, si no me equivoco. Dame un segundito y ya te confirmo. Sí, creo que tenemos de prescripción. Para el lunes 5 de abril teníamos dos compañeros que se han anotado para imposibilidad de cumplimiento, posibilidad de pago. Quedaría oblación y consignación. ¿Querés asumirlo? Ahí va, sí, yo me anoto. Bien. Así que Leticia Urriza, bien. Y elegiste algún compañero que lo haga contigo, así lo hacen dados, ¿te parece? Dale. Lo harían también el lunes 5 de abril, al comenzar la clase. ¿Bien? Perfecto. Bien. Agustina Silveira me pregunta hasta cuándo se puede exponer. ¿Tú, Agustina, querés exponer algún tema? A ver, a lo largo del curso, otros momentos donde asignemos temas para exponer. Vamos a ir haciéndolo intercalado. ¿Ah? Acá Gastón pregunta si Leticia acepta hacerlo con ella. Agustina, si tú quieres exponer sobre algún tema, avísame y de repente te asignamos condición resolutoria para cuando lo demos. ¿Bien? Bien, entonces tú, Leticia, quedas con condición resolutoria. Háganme acordar cuando tenemos ese tema, por la duda que no me olvide. Y fíjate, Leticia, si alguien lo quiere dar contigo. ¿Bien? Bueno, ¿está Martín presente ya? Buen día, profesor. Sí, estoy acá. Ramiro, Ramiro, ¿estás tú y tu compañero está? Sí, sí, perfecto. Martín. Martín, ¿cuántos sos, perdón? Más hondo. Más hondo, perfecto. Bien, vamos a empezar a grabar entonces y les dejo la palabra. Ahí estamos grabando. Bueno, adelante nomás. Bien, buenos días a todos. Naturalmente, como dijo el profesor en la clase anterior, nosotros vamos a dar o intentar precisar el tema de prescripción como uno de los modos de extinción de las obligaciones. Y al respecto, nosotros hicimos una presentación en PowerPoint que después se la voy a pasar al profesor para que, si ve que está bien los elementos que allí tienen, poder compartirla con todos los compañeros. Lo primero que queremos hablar sobre la prescripción en general, que lo define de forma un poco general, es la prescripción en el Código Civil, el artículo 1188. Allí el código o el legislador intenta dar una definición
general de la prescripción y toma los dos elementos o los dos tipos de prescripción que podemos tener en nuestro ordenamiento jurídico, que es la prescripción adquisitiva, la cual el mismo texto del 1188 dice que adquiere el derecho por posesión en tiempo, más los requisitos que establezca la ley, ¿verdad? Y también habla de la prescripción extintiva, que en principio es el objeto de nuestro estudio en la clase de hoy. La prescripción extintiva, en principio, así lo define de forma general, reitero, el artículo 1188, es la pérdida de la acción por el no uso durante un tiempo establecido del no uso del derecho a accionar que tiene el acreedor frente a un deudor. Remitiéndome a lo que expresa el doctor Jorge Peirano Facio en el curso de obligaciones, extinción de las obligaciones, él sostiene que la definición que se da en el código es vaga, porque en un contrato también es un modo de adquirir o extinguir derechos y obligaciones. Entiende que es una definición imprecisa, porque acerca del instituto, de la prescripción. En la misma línea también, analizando el 1188 en su última parte, cuando refiere a derechos ajenos, visto que porque prescripción no solo se pierde o se adquieren derechos ajenos, sino que también se adquieren y se pierden derechos propios, ¿verdad? Lo que podemos decir es que como elemento fundamental para que se configure la prescripción extintiva, es decir, nosotros en el en el PowerPoint, le pido disculpas si estoy un poco siendo entreverado, pero es la primera vez que me expreso por Zoom y naturalmente que me cuesta muchísimo. Lo que le quería decir es que existen diferencias en la prescripción adquisitiva y la extintiva, ¿verdad? Por ejemplo, en la prescripción adquisitiva, en algunos casos se requiere el justo título y la buena fe, mientras que en la extintiva no se requiere la buena fe ni el justo título. Para eso tenemos que remitirnos al inciso tercero del mencionado artículo del 1188. Después, lo que hace la prescripción extintiva es que se aplica a acciones patrimoniales, tanto de carácter real como personales. Y mientras que en la adquisitiva tiene por objeto la adquisición del dominio de derechos reales. Y otra diferencia más que hay entre estas dos es que la extintiva, la prescripción extintiva, se configura por el no uso del derecho. Mientras que en la adquisitiva se requiere el no uso por parte del propietario del bien, más la posesión del que tratara de invocar esa posesión, ¿no? Después, otra cosa que quería agregar, y ya puedo dar paso a mi compañero, es que la prescripción extintiva no puede operar por la vía simplemente de la acción. Siempre es una excepción que tiene que aplicar, en este caso, el deudor. Una característica es que el acreedor reclama la obligación mediante el proceso judicial, y es ahí, en ese proceso judicial, que el deudor puede invocar la excepción de prescripción extintiva, pero no la puede invocar de oficio el magistrado. No sé si se entiende lo que trato de expresar al respecto, ¿no? Después existen discusiones respecto al instituto, así
Los plazos se pueden acordar, los plazos de prescripción se pueden acordar entre las partes. Y ahí, si bien el código no precisa al respecto, se entiende que cuando se establece un plazo en el código, que en principio en la antigua reglamentación era de 20 años, pero ahora con la nueva modificación de la LUC pasó a ser 10, por ejemplo, no existiría autonomía de las partes para acordar la prescripción adquisitiva. Por ahora voy a darle paso a mi compañero y vamos complementando entre los dos, si me permite. Bueno, buen día para todos. A lo que agregar a lo que dijo el compañero Ramiro, un pequeño agregado ahí que lo resalta Cafera, que no hay que confundir la prescripción con la caducidad, ya que la prescripción y la caducidad se asemejan, pero en realidad él comenta que hay varios aspectos cruciales. La diferencia de la prescripción de la caducidad es que esta se extingue los derechos y no solo la acción. La caducidad opera automáticamente de pleno derecho, no hay necesidad de que la invoque el interesado y se puede hacer valer por el juez de oficio. Y después, en cuanto a la prescripción, como ya dijo el compañero, que es un modo de adquirir o de extinguir los derechos ajenos, que eso está en el inciso 8 del artículo 1447 del Código Civil. La excepción que resulta de la prescripción con arreglo a lo dispuesto en el título 7 del libro tercero, el artículo 1188, y ahí, como ya vimos, se divide en dos tipos de prescripción, la adquisitiva y la extintiva. Cuando hablamos de la prescripción adquisitiva, estamos hablando del usucapio, que es la posesión que debe presentar las características señaladas por el artículo 1196. Habla sobre la prescripción de los bienes inmuebles, que se necesita una posesión continua y no interrumpida. Tal como lo detalla, tiene que ser no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca, y en concepto de, a ver, ya lo busco acá, menciona los artículos 649, inciso 3, y el 1233, que habla de la interrupción de la prescripción adquisitiva. Como ya mencionó el compañero, la prescripción adquisitiva se adquiere el derecho por la posesión continuada por el tiempo y con los requisitos que la ley señala, que ahí estoy viendo la presentación. Y la prescripción extintiva se pierde la acción por el no uso de ella en el tiempo señalado por la ley, y para esta clase de prescripción la ley no exige título ni buena fe, como mencionó el compañero. Ya hablamos de la prescripción y la caducidad. La prescripción adquisitiva del derecho de propiedad u otros derechos reales respecto de bienes inmuebles se produce con justo título y buena fe entre presentes por la posesión de 10 años entre presentes y ausentes, que esto tiene un apartado que fue modificado por la LUC, la ley 19889, que antiguamente las posesiones con justo título y buena fe eran de 20 años y ahora prescriben y pasan a ser de 10 años. Pasan a prescribir a los 10 años, perdón. También una prescripción adquisitiva sin justo título ni buena fe entre presentes o ausentes por la posesión de, antiguamente que eran 30 años, ahora son 20 años, que también lo modificó la ley de urgente consideración, 19889, que eso lo detalla en el artículo 1211 del Código Civil. Ahí, si alguien quiere hacer la modificación,
No estaría de más. Yo ya lo hice en el código ahí porque estaba viendo otras cosas y ya lo anoté ahí. Y bueno, después pasamos a la prescripción extintiva, el artículo 1447. Hay varios modos para que la prescripción sea extintiva. Los modos generales, bueno, lo detallo un poco por arriba, porque son 9 modos en total. La paga, que eso lo menciona el artículo 1448 al 1467. La compensación, que se menciona en los artículos 1497 al 1514. La remisión, del artículo 1515 al 1524. La novación, del artículo 1525 a 1543. Esto, digo, creo que ya lo dimos en la clase anterior. La confusión, del artículo 1544 al 1548. La imposibilidad de pago, del 1549 al 1558. La anulación de declaración de nulidad o declaración de nulidad, del 1559 al 1572. La excepción que resulta de la prescripción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1188. Y el efecto de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo. Acá debemos hacer un pequeño apartado que en el artículo 133 del Código General del Proceso señala la prescripción con una excepción previa que el demandado puede plantear a la demanda, la cual no podrá ser alegada posteriormente, en coordinación con lo puesto por la presente disposición en su parte final y el artículo 1447, número del 8. Bueno, aquí también en la prescripción extintiva debemos señalar el artículo 1205, que lo derogó la LUC en caso de ausencia del propietario por vivir en el extranjero. Eso queda derogado. El artículo 1208, cuando se mencionaba el justo título para la prescripción. Y después hay varias modificaciones que hizo la LUC. Por ejemplo, en el artículo 1215, la modificación en los plazos. En 1216, las acciones personales, que antes eran 20 años y ahora son 10 años, en el caso de las acciones personales. En el 1217, el derecho de ejecutar por acción personal se prescribe por 5 años, ahora antes era por 10, perdón. Que detalla que transcurridos los 5 años, la acción no adquiere el carácter ejecutivo por la confesión judicial del deudor, ni por el reconocimiento que haga el documento privado. Antes eran 10 años. También vemos 3 artículos más, por ejemplo, el 1242 de la prescripción hacia los incapaces y menores, tiene una nueva redacción y habla de los incapaces absolutos o relativos. El 1243, inciso 1, también fue modificado, y el 1244 modifica las prescripciones treintrenarias de deudas, que ahora pasan a ser 20 años. Y bueno, creo que con esto ya estaríamos en la parte de prescripción extintiva, porque después ya tendríamos que agregarle más cosas que me parece que quedaría demasiado largo. No sé cómo vamos hasta ahí, profesor. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de algún compañero? Profesor, yo quería complementar lo que bien decía Martín. Bien, adelante. Quizás estamos siendo un poco redundantes de lo que estamos hablando, pero lo que quería hablar es básicamente de los 3 requisitos, 4, porque a veces en Peirano, por ejemplo, en Mera 3, leyendo Cajera, entiendo que hay un 4. El plazo establecido, no sé si se está viendo en pantalla, Sí. para uno de los requisitos para que se configure la prescripción es que exista el plazo establecido. En este caso, como bien dijo Martín, es de 10 años por la modificación de la ley para la prescripción extintiva. El plazo
de la prescripción tiene que haber comenzado a transcurrir a partir de que el acreedor tiene derecho a exigir la obligación. Y lo otro es que no se haya interrumpido en un lapso de esos 20 años. Si durante esos 20 años se interrumpe o se suspende, se empieza a contar desde el momento que se interrumpe y se suspende. No sé si queda claro. Y lo otro que tiene que existir es que ya lo dije en la primera parte, que si la parte del deudor, o en este caso la parte demandada, no opone esa excepción, el juez no puede decretarlo de oficio. Eso con respecto a los requisitos, y siguiendo la presentación, la interrupción y la suspensión de los plazos se puede apreciar en el Código Civil en el artículo 132 y siguiente, para la suspensión, para la interrupción, perdón, y para la suspensión en el 1244, 1242 y siguientes. Y no sé qué más puedo aportar, nada más de los plazos. Creo que ya estamos con todo ahí. Acá. Capaz No que quiero algo faltó, pero no me doy cuenta ahora qué puede ser. Bien. Bueno, muy bien, los felicito a ambos. Una exposición, como tus compañeros también. No sé si se encuentra Cristina acá presente. Cristina, ¿estás? Sí, estoy acá. Bien, Sí. Cristina, entonces te dejamos con el uso de la palabra. Le pedimos a los compañeros que dejen de compartir la presentación, así eventualmente puede compartir Cristina. Sí. Ahí está, si me ven, porque bueno, no pude utilizar la computadora porque no sé armarla no sé si me ven, si me escuchan bien. Se te escucha bien, pero no se te ve. ¿No se me ve? Ah, bueno, a ver ahora. No. A ver ahora. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha. Bueno, entonces teníamos que empezar hoy con clasificación de obligaciones, que era el tema para el día de hoy y que se va a extender, ¿verdad?, hacia el día viernes. Bien, tenemos entonces que habíamos visto, ¿verdad?, con el profesor habían visto el concepto de obligación, fuentes. Y bueno, y tenemos entonces, decir, cómo se pueden clasificar, cómo nuestro Código Civil, ¿verdad?, puede clasificar, decir, las obligaciones. Y partimos entonces de una primer clasificación que es desde el punto de vista del objeto, ¿verdad? Entonces, tenemos que, desde el punto de vista del objeto, artículos, ¿verdad?, 1333, ¿me escuchan? ¿Sí? 1333. A ver si puedo agregar el video. No. Bueno, entonces, ¿se escucha bien? Está. Sí. Entonces, tenemos el artículo, comenzamos, ¿verdad? Comienza el título 2 de las diversas especies de obligaciones, capítulo 1 de las obligaciones con relación a su objeto. Entonces, empezando por el artículo 1333, tenemos entonces la obligación, una de las obligaciones, ¿verdad?, que es la obligación de dar, desde el punto de vista del objeto, obligación de dar, hacer y de no hacer. Entonces, cuando hablamos de la obligación de dar, es decir, nuestro código, ¿verdad?, el artículo 1333 nos dice, la obligación de dar es la que tiene por objeto, no sé si lo quieren leer ustedes, porque así vamos a participando. ¿Se animan a leerlo? Sí, yo lo leo, pero yo la tengo el código acá. Sí. Bueno, ahí está, porque así se van familiarizando y ya después les va a resultar más fácil. Sí. Bueno, como decía el artículo 1333, la obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa mueble o inmueble. El que sea obligado a entregar una cosa debe verificarlo en el lugar y en el tiempo estipulado, y en defecto de estipulación
en lugar y tiempo convenible según el arbitrio judicial, que eso lo menciona el artículo 1245. 12:45, muy bien. Entonces, en cuanto al inciso 1, ¿verdad? Nos está diciendo de que la obligación de dar consiste, ¿verdad?, en la entrega de una cosa, mueble, es decir, o inmueble. Entonces, es decir, lo que nosotros tenemos que ver, es decir, qué conceptos, ¿verdad?, podemos tener, porque hay dos acepciones en cuanto al concepto dar, ¿verdad?, de lo que menciona el código. Por muchas veces, es decir, Narvaja, en lugar de decir entrega o dar, dice tradición. Entonces, podemos tener dos acepciones, ¿verdad? Dos conceptos, el concepto de dar, una que es decir, en algunos lados se menciona dar como tradición, como modo, como un concepto, ¿verdad?, restringido, apuntando al modo, ¿verdad?, al modo tradición, el artículo 758 del Código Civil. Y después estaría el sentido amplio del concepto dar, que es la mera entrega, ¿verdad?, como dice Peirano, desplazamiento material de la cosa, mera entrega material de la cosa. Entonces, es decir, nosotros nos tenemos que plantear qué concepto, ¿verdad?, tenemos cuando hablamos de obligación de dar, qué concepto, ¿verdad?, nos vamos a adherir. O sea, en realidad el código, cuando dice dar, se refiere al concepto amplio, ¿verdad?, es decir, la mera entrega de la cosa. Y así tenemos entonces, también está Verdaguer, ¿verdad?, Peirano y Amézaga, entiende, ¿verdad?, que dar en sentido amplio, es decir, es la entrega de la cosa. Y así lo tenemos, por ejemplo, en el artículo 2216, ¿verdad?, en sede comodato, cuando, ¿verdad?, es una persona concede, ¿verdad?, el bien, el fundo o el bien raíz, ¿verdad?, para el uso de otra persona, entonces consiste en la entrega, es decir, de ese bien. También en sede de depósito, también, ¿verdad?, es decir, cuando se deposita, ¿verdad?, la cosa, también, es decir, consiste en una entrega, es decir, material de la cosa. Y también en sede de anticresis, el 2349 del Código Civil, que establece, es decir, cuando es decir, el deudor entrega al acreedor el bien a los efectos de que con sus frutos pueda, ¿verdad?, cancelar, es decir, la deuda que tiene. Cobrarse, es decir, con los frutos. Sí. ¿Alguien me habló? Bien. Y después también tenemos otro artículo que ustedes ya lo habrán visto en cuanto a la clasificación de los contratos, el artículo 1252, en cuanto al momento de perfeccionamiento de los contratos. Tenemos entonces contratos consensuales, solemnes y contratos reales. Es decir, cuando el artículo 1252 menciona, ¿verdad?, que establece que se perfecciona el contrato, ¿verdad?, no se perfecciona el contrato hasta tanto si no se produce tradición, o sea, pero acá está mencionándose como entrega de la cosa, ¿verdad? Contratos reales. Bien, así que tenemos en cuanto al concepto de dar, ¿verdad? Nos quedó claro que nos referimos entonces al concepto amplio, mero desplazamiento material de la cosa, es decir, en cuanto a nuestro código. ¿Alguna aclaración? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Bueno. Entonces, tenemos que hay dos tipos de obligación de dar, cosa cierta y determinada, ¿verdad?, y cosa genérica. Cosa cierta y determinada, es decir, cuando estamos determinando el individuo. O sea, por ejemplo, me obligo a entregar el inmueble Padrón 1000 de Montevideo. O sea, es una cosa cierta y determinada. Cuando es obligación de género, ¿verdad? Es decir, acá el individuo no está indeterminado. O sea, me obligo a entregar 100 kilos de arroz o 100 kilos de trigo, ¿verdad? Entonces, lo que está especificado es la clase y el género, pero no el individuo. Entonces, eso es importante. Ejemplo de obligación de género, es decir, el pago de una suma de dinero. ¿Por qué? Porque la suma de dinero, el dinero,
¿verdad? Es género, ¿por qué? Porque puede ser, ¿verdad? Nunca perece, no, puede ser sustituido, ¿verdad? Entonces, que ahora lo vamos a ver. Así que, es decir, sería obligaciones de dar cosa cierta determinada y después tengo obligaciones de dar cosa de género. Bien. Luego tenemos que decir, ¿qué sucede? El artículo 1333 nos dice, en cuanto al lugar, ¿verdad? Lugar y plazo, lugar y tiempo que tengo para cumplir la obligación. Entonces, en cuanto al lugar y tiempo, ¿qué les parece que han leído el artículo 1333, inciso 2? ¿Cuál es el lugar y tiempo que se debe cumplir la obligación? Buen día, profesora. Buen día. Según me parece, de acuerdo al 1333, el cumplimiento se daría en primera instancia en el acuerdo que surge en la convención entre las partes. Ahí está. O sea que el primer criterio, vamos a decir, que adoptó el código es lugar y tiempo convenido por las partes, ¿verdad? Y en defecto, ¿qué dice? En defecto, ¿verdad? En caso que las partes no hayan, ¿verdad?, estipulado ni lugar y tiempo, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué nos dice el código? ¿Lo suplen disposiciones del mismo código? Ahí está. O sea, no, o sea, ¿qué dice en cuanto al árbitro? ¿Verdad? Está viendo, sí. O sea, en el caso de que no esté estipulado, va a ser el árbitro judicial quien determina el lugar, es decir, y tiempo de la obligación, del cumplimiento de la obligación. ¿Sí? En el caso del tiempo sería, en el caso de si hubiera arbitrio judicial, sería de 10 días. Ah, bueno, ahora vamos a ver las particularidades en cuanto al plazo. Es decir, está correcto porque ya estás avanzado en las obligaciones cuando no, vamos a decir, no es esencial la estipulación de plazo. Después vamos a ver el artículo que recoge lo que tú indicas. Entonces, tenemos Profesora, en perdón. cuanto al cumplimiento, sí, Eso, sí. con respecto al lugar de cumplimiento, nos vamos al artículo 1465, ¿no? El 14 que ustedes lo han dado, ¿verdad? Es decir, el 1465, es decir, ¿qué establece? Lo vamos a leer. Ya lo digo yo. Sí. A ver. 1465. La paga debe ejecutarse en el lugar y tiempo señalado en la convención. Si no se hubiese designado lugar, la paga debe hacerse tratándose de cosa cierta y determinada en el lugar en que estaba al tiempo de la obligación la cosa que le sirve de objeto, que es lo que hablaba recién el compañero, que Ahí está. se pacta en el contrato, vamos a decir, En el en contrato la... se establece. Perfecto. Exacto. O sea, Y, entonces, ¿qué sucede? Primero se está lo que estipulan las partes, ¿verdad? Pero si no hubiera lugar estipulado, tratándose de cosa cierta y determinado, como dice el código, el 1465, inciso 2, ¿qué nos dice? En el lugar en que estaba al tiempo la obligación, la cosa que le sirve de objeto, claro, ¿verdad? y que ahí dice que fuera de estos dos casos, el pago debe hacerse en el domicilio que tenga el deudor al tiempo de cumplimiento de la obligación, y menciona el artículo 1728. Ahí está, el artículo, o sea, fuera de estos casos que puede ser en las obligaciones, vamos a decir, en las obligaciones de género, y después vamos a ver en las obligaciones de hacer, que fuera de los casos establecidos en los incisos anteriores, el pago debe hacerse en el domicilio que tenga el deudor al tiempo del cumplimiento de la obligación. Es decir, me obligo a entregar un tractor, vamos a suponer, y no establezco, ¿verdad? No está el tractor, o sea, por ejemplo, me voy a traer el tractor marca Ferguson, es decir, año 49, entonces no establezco lugar. Se trata de cosa cierta y determinada, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso, es decir, ¿dónde lo voy a retirar? Las partes, vamos a decir, las partes no establecimos lugar de cumplimiento de la Y, obligación.
lo va a retirar en el lugar que estableció el deudor. Donde estaba, ¿verdad? El lugar donde estaba la cosa al tiempo, es decir, de la obligación. O sea que en ese caso, es decir, si el tractor lo tengo, ¿verdad? En mi casa, o sea, entonces el acreedor va a tener que venir a buscar el tractor a mi domicilio. Sí. Ahí está. Después tenemos, por ejemplo, la obligación de género. No establezco, por eso habla del 1728, el inciso 3. El 1728 está en sede de compra y venta, ¿tá? Que recoge las obligaciones del comprador. ¿Que cuál va a ser la obligación del comprador? Me obligo a comprar, por ejemplo, un inmueble y decir, no se establece el lugar de pago, por ejemplo, el saldo de precio. En ese caso, el 1728 nos dice, ¿verdad? Nos dice el inciso tercero, lo vamos a leer. ¿Lo leo? Artículo 1728, inciso Sí, tercero. sí, Si la venta ha sido a crédito o si el uso del país acuerda algún término para el pago, el precio debe abonarse en el domicilio del comprador. ahí está. Pero vamos a leer todo el artículo. Bien, perdón. Artículo 1728. La principal obligación del comprador es pagar el precio de la cosa comprada, en el lugar y en la época determinados por el contrato. Si no hubiese convenio a este respecto, debe hacer el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida. Si la venta ha sido a crédito o si el uso del país acuerda algún término para el pago, el precio debe abonarse en el domicilio del comprador. Artículo 1465. Perfecto. Entonces nos remite también, ¿verdad?, al otro artículo que mencionamos anteriormente, ese de paga. O sea que tenemos, siempre se va a estar al lugar, ¿verdad? Y plazo estipulado en el contrato. Y en el caso, por ejemplo, si es a crédito, una obligación o sea, una compra de venta de inmueble con saldo de precio y no se establece el lugar de pago, o sea, se va a abonar en el domicilio del comprador. Bien, tenemos en cuanto al cumplimiento va a ser importante el tiempo, el lugar y también el estado de la cosa, porque no puedo entregar la cosa de cualquier estado. Si yo vendo, ¿verdad?, un tractor, ¿verdad? Si en ese caso, ¿cómo va a estar el tractor? Me va a interesar el estado material de la cosa, ¿verdad?, del objeto, es decir, que cómo tiene que estar ese tractor. Yo lo voy a vender, ¿cómo lo voy a vender? Va a ser importante que tenga un informe de un mecánico para ver si está funcionando, si no está funcionando. Por ejemplo, en el caso de una venta de un inmueble, me va a interesar qué es lo que queda dentro de la casa, ¿verdad? Si queda la alarma, si queda el teléfono, si queda, es decir, determinados bienes, ¿verdad?, que va a ser importante, ¿verdad?, que estén presentes. Entonces, es importante, por ejemplo, en inmueble, lo que siempre usamos nosotros es, hacemos un inventario. Bueno, esto quiero que quede en la casa, entonces, bueno, va a formar parte del precio. Y en el caso del tractor, por ejemplo, bueno, me va a interesar que esté funcionando, o sea que voy a tener que ver un mecánico, un informe técnico para ver el estado material de la cosa. Y también va a ser importante el estado jurídico del bien, que cuando hablamos de estado jurídico del bien, nos estamos refiriendo en cuanto a que si el bien se vende libre de obligaciones y gravámenes, ¿verdad? O también si libre ocupante en el caso de un inmueble, o también si ese inmueble está afectado, puede estar arrendado, puede estar hipotecado, puede estar embargado. Entonces, es decir, si se vende embargado, hipotecado, ¿verdad? Es decir, ¿quién va a asumir ese gravamen y esa hipoteca? Lo va a asumir el que compra, ¿verdad? Entonces el acreedor, es decir, en ese caso, si es de su interés, lo acepta. Bien, me va a interesar entonces el estado material, el estado jurídico.
Y también es importante que en la obligación de entrega Profe, de la cosa... disculpe. Sí, decime, sí. Sí, porque he levantado la mano, parece que no se veía. Ese informe de tractor o hacer no me sale hablar lo de la casa, hacer la descripción de lo que hay dentro de la casa. Es una garantía para ambas partes, quien vende, quien compra a futuro, para que ante posibles reclamos haya prueba de que las cosas se hicieron de forma correcta y no hubo nada raro, ¿verdad? Es una cuestión de prueba, ¿verdad? Porque si yo no tengo nada que diga que está correcto, que puede pasar que sea una bicicleta, puede ser una moto, un auto, ¿verdad? Es decir, que está correcto, entonces es importante, es decir, las partes entonces en ese caso, decir, van a convenir que, decir, se va a entregar el bien en el estado que resulta del inventario o que resulta de un informe técnico, es decir, mecánico puede ser, o también en el caso, por ejemplo, si es bien rural, por ejemplo, si el informe de un técnico, de un ingeniero agrónomo, ¿verdad? En cuanto a lo que queda en el campo, es decir, entonces, es decir, son obligaciones de dar la cosa y que es importante tanto el estado material y jurídico. El estado material muchas veces acudimos a un inventario o un informe técnico, lo adjuntamos al contrato. Bien, tenemos entonces, el 1334 nos dice que dentro de esa obligación, está implícita dentro de la obligación de dar, la obligación de conservar la cosa como un buen padre de familia. Decimos que esta obligación es instrumental, absorbida a la obligación de entrega de la cosa. Entonces, por supuesto, es decir que la conservación de un buen padre de familia, que después esto está ligado con el tema de cómo se comporta el deudor, ¿verdad? Frente, es decir, al cumplimiento de su obligación. Entonces, esta conservación de la cosa, es decir, se aplica en las obligaciones de dar cosa cierta determinada y no en las obligaciones de género, por cuanto qué pasa con el género, que siempre eso ya lo estudiamos de los inicios de facultad, que el género, ¿qué pasa? Nunca perece, siempre se nos decía, ¿verdad? El género nunca perece, ¿verdad? Es decir, es de cargo del deudor y que en la medida que el género puede ser sustituido. Por ejemplo, de obligación de género, por ejemplo, la suma de dinero, o sea, me obligo a pagar 100 pesos. Pero ¿qué pasa? Si vamos a decir, esos 100 pesos se pierden o lo que sea, yo los puedo sustituir, o sea, yo, es decir, deudora lo puedo sustituir y puedo abonar con otros, es decir, 100 pesos. Bien, por eso decimos que, es decir, rige la conservación de la cosa, es decir, para cosa cierta determinada y no para la obligación de género, por cuanto el género nunca perece. Bien, ahora entonces ustedes me van a decir un ejemplo de una cosa, me obligo a dar una cosa cierta y determinada y me obligo a dar una cosa de género. A ver, un ejemplo. Perdón, porque se me entrecortó y capaz que le erro la respuesta. Cosa cierta y determinada puede ser el dinero, es como estaba diciendo usted, es cierta y determinada, no la cantidad. Y de género, de repente, si me comprometo a vender un caballo de carrera especial, específico, que no puedo dar otra cosa que ese caballo. Claro, la suma de dinero dijimos que era de género, por cuanto que no está individualizado, o sea, el individuo está indeterminado, porque la plata no tiene es un individuo indeterminado, o sea, es distinto decir, bueno, te entrego el padrón 1000 de Montevideo. Profesora, sería, por ejemplo, si yo entrego un Citroën C3 rojo, año 2007. Ahí está. Entonces, cosa cierta y determinada, porque ahí tenés número padrón, está determinado el padrón, la matrícula y el padrón, la matrícula, el motor, el año, ¿da? Claro. A ver, ¿qué otro caso? A ver, que se les ocurra. Cosa cierta. Sí, buen día. Nuevamente, Buen día. por ejemplo, puedo entregar una botella de vino Tanat
cosecha 2004 que ganó premio en Francia, por ejemplo. Eso sería específica. Ahora, en forma genérica, puedo hacer la entrega de una botella de vino. De una botella de vino en general, cuando no está determinado el individuo, o sea, sería genérico. Bien, es decir, entonces, casos, ¿verdad?, que se nos dan en la práctica, ¿verdad?, que es muy común. Bien, entonces habíamos hablado lugar, es decir, y plazo. En cuanto al plazo de la obligación de dar, ¿cuál va a ser el plazo? ¿Qué principio general tenemos? Primero, ¿qué es lo que nos interesa? El pactado por las partes. Pactado por las partes. Si está pactado por las partes, sigo el plazo estipulado, ¿verdad? Pero si no, si las partes nada dicen, se olvidaron del plazo. Nada dicen del plazo. Entonces tenemos que acudir, ¿verdad? Es decir, tenemos al 1333 del Código Civil, inciso 2, que dice que el plazo lo estipulará, ¿verdad?, el árbitro judicial. O sea, otorgará un plazo, es decir, razonable. Y si, por ejemplo, tenemos en cosa cierta determinada, pero vamos a suponer, ¿verdad?, de que el plazo no es esencial, la designación de plazo, entonces, como decía el compañero, no resulta esencial la designación de plazo. Entonces vamos al artículo 1440 del Código Civil. Entonces, ¿quién se anima a leer? A ver qué plazo me da el... Artículo 1440. La obligación que por su naturaleza no fuera esencial la designación del plazo o que no tuviera el plazo cierto estipulado por las partes señalado en este código, será exigible 10 días después de la fecha. Ahí está. Entonces, es muy común, ¿verdad? Es decir, vendo el Código Civil y o sea, vendo o te doy el código, te presto el Código Civil, no doy plazo en ese caso. ¿Cuál va a ser el plazo entonces? 10 días 10 después días. de la fecha, ¿verdad?, de nacimiento de la obligación. Bien, y entonces eso dijimos, ¿verdad?, que cuando no esencial el plazo, rige el 1440. Y cuando fuera esencial el plazo, ¿dónde tengo que acudir? ¿Quién lo va a determinar? El juez, ¿verdad? El árbitro judicial por el 1333, inciso 2 del Código Civil. Bueno, y en cuanto al incumplimiento, bueno, resulta que el deudor no me cumple con la obligación de entregar. Entonces, ¿qué va a poder hacer el acreedor? Que ustedes habían visto, ¿verdad? Derecho potestativo que tiene el acreedor. ¿Puede optar por qué? ¿Qué puede hacer el acreedor? A ver, no me cumple el contrato, no me pagó el precio. El acreedor, ¿qué puede hacer? Exigir el contrato, el cumplimiento del contrato, profesora. Ahí está, el 1431, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, el 1431 como que siempre lo vamos a mencionar, ¿verdad? En el curso, el 1431 establece la condición resolutoria implícita. Implícita en todos los contratos bilaterales, sinalagmáticos, lo dice el 1431. Entonces, si no me cumple, el deudor no me cumple la obligación de pagar el precio, entonces el acreedor, ¿qué puede hacer? Puede optar, por eso decimos que es un derecho potestativo, puede optar entre pedir ¿qué? ¿Qué dos acciones tenemos? Acciones causales, ¿qué acciones causales tenemos en tema del contrato? Entre pedir que se cumpla el contrato o se resuelva. Pedir cumplimiento del contrato, ¿verdad? Pedir el cumplimiento forzado, que puede ser ¿cómo? La ejecución. La ejecución forzada, ya sea de la misma especie, ¿verdad? O por equivalente. Ejecución forzada en natura o por equivalente. Que es por o sea, el equivalente significa equivale a una suma de dinero. O pedir ¿qué? La resolución. La resolución del contrato, muy bien.
Entonces, en la resolución del contrato, ¿verdad? Por el 1431, que es una condición resolutoria implícita, no está establecido, ¿verdad?, en el propio contrato la condición, sino que surge de la propia ley. En este caso, es decir, ¿qué tiene que hacer el acreedor? Concurrir al juzgado, ¿verdad?, iniciar un juicio, ¿verdad?, un juicio de demanda, contestación, audiencia y lograr una sentencia de resolución del contrato, en el caso que opte por resolución del contrato. Bien, y tenemos entonces, es decir, si del contrato surge la obligación de entrega de la cosa, es decir, vamos a tener que ir al juicio de entrega de la cosa, que es un juicio monitorio, ¿verdad? Por lo general esto, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? El tema juicio de entrega de la cosa, juicio, cuando del contrato se desprende de que se obligó a entregar la cosa y no me la entrega, ¿verdad? En el caso de compra-venta, se obligó a entregar la cosa a los 30 días de firmar la compra-venta, no me entregó, entonces de ahí tengo que iniciar un juicio de entrega de la cosa, y en ese caso, es decir, es el alguacil. A través del alguacil se logra, ¿verdad?, la entrega, la recuperación del bien. Bien. Y tenemos, si por ejemplo es una suma de dinero, no me pagó el precio, una suma de dinero, si ese dinero está documentado en un documento privado, un documento con firma certificada, instrumento público, puedo llegar al juicio ejecutivo, o sea, y la traba de embargo, ¿verdad? O sea, son los dos procedimientos que puedo articular en el caso de incumplimiento. Bien, y también, es decir, cuando hablamos de obligación de dar la cosa, ¿verdad?, cierto determinado género, hablamos de los riesgos. Bueno, y esto, ¿verdad?, el tema de los riesgos, tenemos entonces el artículo 1334. Lo vamos a leer. ¿1334? 1334. Lo leo. La obligación de entregar la cosa contiene la de conservarla como buen padre de familia hasta que la tradición se verifique, so pena de daños y perjuicios. Ahí está, es el 1335. Ah, perdón. Bueno. Sí, no me equivoqué yo. Está. Riesgos, entonces, 1335. La cosa aumenta, se deteriora o perece para el que la tiene que recibir, a no ser en los casos siguientes. Primero, si pereciese o deteriorase por dolo o culpa del que la debe entregar. Segundo, si se pactare que el peligro sea de cuenta del que la debe entregar. Tercero, si la cosa fuese de las que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas. Cuarto, si el deudor ha caído en mora de entregar la cosa, artículos 1338, inciso segundo, y 1557 y 1805. Ahí está. Entonces tenemos que la regla general, el principio general, la cosa aumenta, se deteriora o perece para el que la tiene que recibir. ¿Y quién es que la tiene que recibir? ¿Quién es? El que la compra. ¿Quién sería el que vamos a suponer? El comprador, profesora. O sea, que vamos a suponer, yo, hay que ver, porque yo, por ejemplo, vendo mi bicicleta por 1.000 pesos a B. Vamos a suponer a Andrés. Vendo mi bicicleta por 1.000 pesos a Andrés. Entonces, vamos a suponer, es decir, Andrés no me paga. O, por ejemplo, no, decimos la bicicleta, por ejemplo, es decir, se perdió la bicicleta, me la robaron, vamos a suponer. Me robaron la bicicleta. Por ejemplo, profesor, si usted le vende la bicicleta a una concesionaria y viene, ve y compran la concesionaria, el responsable es la concesionaria. Ahí
el que la tiene que recibir es el acreedor, el que yo le tengo que entregar la bicicleta. Vamos a suponer, yo le tengo que entregar a Andrés El la comprador. bicicleta. Ahí está. Siempre, o sea, conviene decir deudor y acreedor. Vamos a suponer, yo le entrego a Andrés mi bicicleta, pero el día de la entrega, o sea, me la robaron. Entonces, en ese caso, decir, bueno, en ese caso es quien la tiene que recibir. Hay que ver si es por culpa mía, porque la dejé, es decir, en un lugar, es decir, sin cuidado, tendré que ver, porque el inciso, por ejemplo, dice que si perece por dolo culpa del que la debe entregar, o sea, ahí corro yo con los riesgos, ¿verdad? El deudor, o sea, hay que analizar el caso. La regla general es que la cosa aumenta, se deteriora, perece para que la tenga, o sea, es el acreedor. Y después la regla del 1335 establece excepciones, por ejemplo, ¿verdad? Si yo dejo la bicicleta afuera de mi casa y me la roban, o sea, es decir, hay una culpabilidad mía que no fui negligente, o sea, no tuve la diligencia del buen padre de familia, o sea, entonces ahí puedo caer en culpa mía de entregar y ahí corro yo con la responsabilidad. Bien. Ese sería cuando es la excepción es al principio general, los riesgos. Y cuando es cosa genérica, tenemos que ir, que está establecido en el 1360, habla de las obligaciones de género, el 1360, ¿para quién va a perecer? Dice obligaciones de género, bueno, establece cuando se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Pero acá dice el 1362, la pérdida de algunas cosas de género no extingue la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. Entonces acá, con el 1362, ¿qué significa? El riesgo para quien recae siempre. Para el deudor. El riesgo siempre es decir, recae, es decir, al deudor. Por cuanto puede, ¿verdad? El género no perece y puede entregar, ¿verdad? Es decir, otro tanto de la misma especie y calidad. También es importante el 1361, que dice que si no especifiqué en cuanto a detalles del género, o sea, el deudor cumple con entregar, es decir, la cosa, ¿verdad? En una calidad a lo menos mediana. ¿Tá? Eso cuando no se establece, ¿verdad? En el contrato. Bien, a ver, ¿alguna duda? Tienen que ejercitarse en cuanto a obligación de cosa cierta determinada, obligación de género. Tenemos el incumplimiento, tenemos los riesgos, el concepto de obligación de dar. ¿Está? Profesora, Bueno, sí. en estos artículos, en el caso de cumplimiento, en el cumplimiento de entrega, por ejemplo, usted mencionó el 1361. Sí. Cuando no hay un contrato pactado, establecido, por ejemplo, una compra que se hizo por internet y no hay un contrato en donde detalle el estado y todo, ¿se puede aplicar ese artículo que el cumplimiento de entrega va a ser en el estado? De una ¿Cómo que calidad dice? mediana. Lo dice el código, o sea, rige el código. Sí, Claro, pero digo, si la ¿se aplica el artículo 1361 entonces? 1361, si no especifica, ¿verdad? En la obligación el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo. El deudor queda libre de ella entregando Bien. cualquier individuo del género. Si me obligo a entregar 100 kilos de trigo, 100 kilos de arroz, y bueno, tiene que ser a lo menos de más o menos mediana calidad, en cuanto a la calidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que ver las obligaciones pecuniarias. Bueno, las obligaciones pecuniarias, algo, es decir, hablamos. Es decir, obligaciones pecuniarias que comprende suma de dinero. ¿Y qué habíamos dicho? La suma de dinero, que son obligaciones
de género por cuanto, ¿verdad? Es decir, no está, el individuo no está determinado, ¿verdad? O sea, 100 pesos, pero no está, es decir, 100 pesos, es decir, se puede sustituir. Entonces, en cuanto al precio, podemos, en un contrato, por ejemplo, si yo me obligo a pagar $100.000, ¿verdad? Por una casa, y 50 lo pago al contado, $50.000 al contado, y $50.000, ¿verdad? Se queda adeudando en cuotas, ¿verdad? En tantas cuotas iguales, consecutivas, mensuales, iguales y consecutivas, de tantos dólares cada una. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser importante acá estipular? Por el no, porque yo, vamos a decir, el vendedor no se va a estar privando de utilizar el dinero. Entonces, ¿qué va a ser importante lo que opera? Es decir, que las partes estipulen qué instituto. Cuando ustedes compran una cosa, ¿verdad? Compran no por OCA o por Visa, ¿qué les pasa? O sea, compran la bicicleta por Visa, la sacan en cuotas. Dice, bueno, sin recargo, ¿verdad? Sin recargo, pero en tema contractual es importante el Instituto de los Intereses. No sé si ustedes, es decir, han escuchado hablar los intereses, ¿verdad? Compensatorios, intereses convencionales. Tenemos dos tipos de intereses, interés compensatorio y interés moratorio. Estos intereses son estipulados por las partes. No sé si alguna vez han visto un saldo de precio en una compra de venta, ¿verdad? Es decir, que se establece interés compensatorio. Sí, los intereses que vienen en la cuenta de la tarjeta, por ejemplo, como usted decía, Los el intereses, interés, ahí está. ahí Entonces, ya existe a modo, un modo de que uno acepta los términos y las condiciones. claro, o sea, ya está establecido los intereses. Pero a nivel contractual, ¿verdad? Las partes, vendedor y comprador, por ejemplo, o en el caso de un préstamo, ¿verdad? Un préstamo de suma de dinero, ¿verdad? Es decir, se pueden establecer los intereses. Que es por la privación, ¿verdad? De parte del deudor, del acreedor, de esa suma de dinero, ¿verdad? En determinado tiempo. Entonces, tenemos que los intereses compensatorios, es importante tener en cuenta, los intereses compensatorios empiezan a correr desde el nacimiento de la obligación. Si firmamos hoy la compra-venta, va a ser los intereses compensatorios, van a empezar a correr desde hoy hasta su exigibilidad. ¿Tá? Es importante establecerlo en el contrato. Y si es interés moratorio, ¿cuándo empezarán a correr los intereses moratorios? Y luego de que no se cumplan los intereses compensatorios, que pase determinado tiempo y se aplique automáticamente o por una cláusula determinada, a partir de cuándo empiezan a regir los intereses moratorios, pasado la fecha de vencimiento. Claro, de la fecha de vencimiento, o sea, desde la exigibilidad y hasta su efectivo pago. ¿Qué sucede? También tenemos que acompañar, ¿verdad? Otro tipo de interés que es interés legal. Y el interés legal lo encontramos en el artículo 2207, que lo vamos a leer en sede préstamo, mutuo préstamo. Entonces, el interés legal, ¿verdad? Que opera por, es decir, proviene, es de origen legal. 2207, a ver qué nos dice. 2207. El interés legal, o sea, el que la misma ley impone en determinados casos, es el del 12% al año. En los casos que sean de aplicación de los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto Ley 14.500 del 8 de marzo de 1976, la tasa fijada en el inciso precedente será del 6% anual. Ahí está. O sea que antiguamente tenemos entonces, si el 2207, el interés legal 12%, pero cuando se aplica, ¿verdad? Es decir, por la ley 14.500, que es bastante, de unos cuantos años, del año 76, es decir, en esos casos cuando se le permite a las partes, ¿verdad?, establecer determinados reajustes, ¿verdad?, es decir, al monto, entonces de ahí se reduce el interés al 6%, es decir, anual.
Después también es importante tener en cuenta toda la evolución de las normas en cuanto decir, al tema de decir, los intereses, en cuanto a la ley de usura, y qué importante, ¿verdad? La evolución normativa en tema de las tasas de interés. Bueno, tengo que hacer un contrato, ¿verdad? Ustedes mañana ya se reciben, tengo que hacer el contrato, bueno, ¿qué tasa de interés le voy a establecer para no cometer, ¿verdad? Que no sean intereses usurarios, o sea, no cometer usura. Entonces de ahí tenemos que leer la ley 18.212, Yo la tengo acá, profesora. 18.212 establece, ¿verdad?, toda una serie de artículos que va a ser importante a los efectos de ver cómo se fijan los intereses, que siempre, ¿verdad?, a los escribanos abogados, o sea, un poco matemática nos cuesta bastante, o sea, no es fácil. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la ley 18.212 del 5 de diciembre del 2007, no sé qué artículo, a ver, no sé si André que les dé intereses, no sé si corresponde, si se nos va a ir mucho de tema. Y bueno, en realidad el concepto de intereses lo van a dar en el segundo semestre. Vean, los daños, sí, cuando dan daños en las sumas de dinero, obligaciones de sumas de dinero. Si quieres hacer una referencia está bien, pero no profundizaría demasiado. Lo importante después, ustedes se familiarizan también con las tasas medias de interés del Banco Central. Y de ahí, o sea, podríamos subir a la página de las tasas medias del Banco Central, es decir, que es a los efectos de ver, de acuerdo a mí, al contrato que estemos realizando, qué porcentaje de interés compensatorio y moratorio para no, es decir, caer en usura. Después también tenemos, que ustedes la anotan también, la ley 17.659 del 28 de octubre del 2002, 17.000, perdón. 17.569. $17.569, que es del 28 de octubre del 2002, que es en cuanto también establece la usura. Pero bueno, es bueno también porque ustedes a veces ven en los contratos, ¿verdad? Es decir, la parte de intereses, y que el estipular intereses por encima de los topes que indica, ¿verdad?, la ley, lleva a que el acreedor no puede cobrar los intereses, sino que va a cobrar solo el capital. Por eso, es decir, es importante. Bien, tenemos entonces también otro tipo de obligaciones, que va a ser obligaciones de hacer. ¿Y qué consisten las obligaciones de hacer? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es una obligación de hacer? Un ejemplo. El arrendamiento de servicios, por ejemplo. Arrendamiento de servicio, ¿verdad? Me comprometo, ¿verdad?, a realizar, por ejemplo, ¿verdad?, una fiesta, ¿verdad?, un lunch, o también, ¿verdad?, me comprometo a realizar arreglos en una finca, ¿verdad?, pintura, ¿verdad?, cambio de cielo rasos. Es obligación de hacer, que tiene, ¿verdad?, apunta a la actividad material y jurídica, ¿verdad?, del deudor, y que no consiste en dar una cosa, sino en una actividad. En cuanto a lugar y tiempo, ¿cuál es el principio general? Lugar y tiempo, ¿qué les parece? Lo mismo que el anterior, fijado por las partes. Ahí está, el fijado por las partes, y acá tenemos el artículo, ¿verdad?, 1338, que nos habla de las obligaciones de hacer y de no hacer, ¿verdad? El 1338 lo vamos a leer. $1338, si lo tienen a mano. 1338. Toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en resarcimiento de daños y perjuicios. En caso de falta de cumplimiento de parte del deudor
Sin embargo, el acreedor tiene derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho en contravención de la obligación y puede obtener autorización judicial para destruirlo a costa del deudor, sin perjuicio del resarcimiento de daños si hubiere lugar. Ahí está. O sea, entonces siempre la obligación de hacer y de no hacer se resuelve resarcimiento de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque el hacer hay que ver si puede ser sustituido por un tercero, ¿verdad? O se llega a la resolución, ¿verdad? Al resarcimiento de daños y perjuicios, que sería una suma de dinero. Entonces hay que ver si ese hacer es fungible o infungible. Si es fungible, o sea, significa que puede ser sustituido. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, contrato al pintor Juan Pérez, pero Juan Pérez o sea, se me enferma, ¿verdad? Entonces, y de ahí, pero yo decía que fuera, mi deseo era que era Juan Pérez. Entonces, es decir, si el hacer es infungible, en este caso va a dar lugar al resarcimiento de daños y perjuicios. Bueno, y además también remite, en cuanto al tiempo y lugar, nos remite el 1465 del Código Civil. Nos remite, ¿verdad?, que estaría en el inciso final, que respecto a la falta de lugar, debe cumplirse en el domicilio que tenga el deudor al tiempo de cumplimiento de la obligación. ¿Tá? Me obligo a realizar arreglos en un inmueble, en el Padrón Mil de Montevideo, ¿verdad? También se rige, en cuanto al plazo, se rige también por el 1440 del Código Civil, en caso que las partes no digan nada. Y también el 1339. ¿Qué nos dice el 1339? El 1339. 1339. ¿Lo leo, 1339. profesora? Sí, leemos, Bien. sí. En caso de falta de cumplimiento, tratándose de cosa que pueda ser ejecutada por un tercero, puede el acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor, si no prefiere compelerle al pago de daños y perjuicios, artículo 1338. El deudor, ¿sigo? Sí, seguimos. El deudor, para librarse de los daños y perjuicios que se le reclaman, puede ofrecerse a ejecutar la cosa prometida, si es tiempo todavía, sin perjuicio del acreedor, pagando los daños ocasionados por la demora. Ahí está. Esto es muy común, ¿verdad? De las obligaciones de hacer. Contratamos, ¿verdad?, la pintura de la casa, contratamos el corte de pasto, por ejemplo, es decir, y no me cumple, entonces hay que determinar, ¿verdad?, si ese hacer puede ser sustituido por un tercero, ¿verdad?, o sea, se resuelven daños y perjuicios. Y la obligación de no hacer, ¿qué significa? O sea, me obligo a no hacer, a no levantar el muro. ¿Qué pasa si levanto el muro? ¿Qué dice el código? Artículo 1340. ¿Verdad? Me obligo a no construir el muro, lo construyo igual. ¿Qué pasa? 1340, ¿qué nos dice? 1340. Sí. ¿Lo leo o lo lee la compañera? No sé. Sí, lo leemos. Si la obligación es de no hacer, el contraventor debe los daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. El incumplimiento y daños de la obligación de no hacer debe coordinarse con lo dispuesto por el artículo 1336, las formas de caer en mora, el 1338, inciso 2, la ejecución forzada, y el 1341, los daños moratorios. Ahí está. O sea que tenemos entonces, es decir, en el caso de obligación de no hacer, es decir, lleva, ¿verdad?, al reclamo de los daños y perjuicios. Muy bien. Tenemos entonces, es decir, dimos obligaciones. Nos quedó para decir, en cuanto a los riesgos, ¿verdad? Los riesgos en la obligación de no hacer,
de quiénes son los riesgos. En las obligaciones de no hacer es igual que en las obligaciones de hacer. Nada más que en la obligación de no hacer, el riesgo lo asume el obligado, vamos a decir. Por ejemplo, si yo estoy Claro, obligado a entregar un bien claro, y no cumplo con esa entrega, claro. recae sobre mí. Ahí está, ahí está. Y lo que nos quedó, por ejemplo, nos quedó, es decir, una diferencia que ustedes lo van a ver, me lo van a decir la clase que viene, me van a decir, en las obligaciones de dar, si hay incumplimiento del deudor, si subsiste la obligación del acreedor. Buscan el artículo del Código Civil, en las obligaciones de dar cosa cierta y determinada, qué pasa cuando no cumple el deudor, ¿verdad? Si hay obligación, si se extingue la obligación del contrario, del acreedor. Ven el artículo a ver qué recoge esa situación. Y después en las obligaciones de dar, pero de cosa genérica, ven a ver qué pasa si hay perecimiento, ¿verdad?, de la cosa, si se extingue la obligación. Vean a ver los artículos que recogen esa situación. Bien. Bueno, y después también tenemos obligaciones alternativas y facultativas. La obligación alternativa, ¿verdad?, se debe una cosa u otra. Artículo 1349. 1349. Sí. ¿Lo leo? Sí, leemos. La obligación es alternativa cuando se deben varias cosas, de manera que el deudor por la entrega o la ejecución de una de ellas se libra de dar o hacer la otra. Ahí está. Y ahí el concepto de obligación alternativa, que el deudor se obliga a ejecutar una u otra prestación, prestación. Sí. Y ahí menciona las obligaciones facultativas. Ahí está. O sea, la obligación alternativa entonces es cuando se ven varias cosas y que el deudor, la elección es del deudor, pero puede ser de que sea también, pues se puede tratar en contra. Contrario, es decir, al 1350 que puede estar, ¿verdad? Es decir, la elección puede ser al acreedor. Entonces, y el deudor se libera, ¿verdad?, entregando cualquiera de las dos. O sea, que se debe una cosa a la otra. Me obligo a entregar una bicicleta, ¿verdad?, o un auto. Entonces yo, deudora, me libro cumpliendo, es decir, cualquiera de las dos. ¿Está? Y la elección por lo general es del deudor, pero se puede estipular, ¿verdad?, en contra. También establece el 1350, ¿qué pasa? Me muero, ¿verdad? Si el que ha de hacer la elección muere sin ejecutarla, ese derecho pasa a los herederos. Muy bien. Después se establece en cuanto, es decir, a los riesgos, ¿verdad? En cuanto si la elección pertenece al deudor o la elección pertenece, es decir, al acreedor. Y ahí, es decir, los remito a los artículos 1351, es decir, y siguientes, en caso de perecimiento de una otra cosa, ¿verdad? Si por ejemplo, me perece una, yo puedo cumplir con la otra. Me libero con la otra. Si las dos perecen, ¿verdad? Ahí establece todo, artículo 1351, es decir, y siguiente. Después tenemos las obligaciones facultativas. La obligación facultativa, ¿verdad? En la alternativa se debía una bicicleta y una moto, ¿verdad? Se deben las dos cosas en forma alternativa. En la obligación facultativa se debe una bicicleta, pero el deudor puede cumplir entregando una motocicleta. O sea que tenemos entonces, es decir, primeramente facultativa, o sea, debo cumplir con la bicicleta, pero, ¿verdad?, el deudor puede cumplir entregando otra cosa. Eso es el artículo 1357, ¿no, profesora? 1357, obligaciones facultativas, ¿verdad? Lo vamos a leer. Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada,
pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Ahí. Bien. Seguimos el 1358 y Lo leo. 1358. Sí. El artículo 1358. En la obligación facultativa del acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella que el deudor es directamente obligado. Y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora, no tiene derecho para pedir cosa alguna. Ahí está. Bueno, y en caso de duda sobre la obligación si es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa. Bueno, entonces, así que para la clase que viene me buscan cuál es la disposición que contempla de que si perece la cosa, ¿verdad? En obligaciones de dar cosa cierta determinada, si subsiste la obligación recíproca. Y después en las obligaciones de género también, si perece el género, si se extingue o no la obligación. Bueno, entonces, no sé si Andrés querés decir algo, seguimos la clase que viene. No, por mí seguimos la clase que viene nomás. Bueno, ahí está, creo que estamos en hora, estamos bien. Disculpen que no voy a ver el tema del video, que no me ven la cara, no me conocen. No pasa nada, profesora. Bueno, un beso grande y bueno, a seguir adelante con mucha fuerza y a pesar de todos los tropiezos, no desvanecer, o sea, seguir con fuerza. Un beso grande. Chao. Gracias, profesora. Chao. Gracias, profesora y profesor. Gracias.